los apuntes. Principalmente son todos conceptos relacionados con la mecánica de los fluidos, ¿sí? Con la aerodinámica. Entonces habría que revisar un poquito lo que es flujo en tuberías, fricción en tuberías y las pérdidas de carga. Lo que conocemos como gradiente hidráulico, línea pisométrica, que está relacionada con la pérdida de energía. Aspectos relacionados con las bombas, qué tipo de bombas hay y cómo se seleccionan. Igualmente este punto de selección lo vamos a ver el viernes que viene. Conceptos importantes como altura neta de aspiración positiva, qué significa, cuándo se da, por qué se da. Bueno, cómo hacer un balance de masa y energía. Concepto de termodinámica, ¿sí? Sobre todo intercambio de calor, cuando yo voy a necesitar el agua para algún proceso de refrigeración, si yo tengo que calcular qué cantidad de agua necesito para determinar o subir una determinada temperatura o bajar la temperatura, bueno, cómo calcular esa cantidad asociada a ese intercambio térmico. Y temas de resistencia mecánica, especialmente los tubos sometidos a presión. Bien. Estos conceptos ustedes ya los tienen, los saben, los estudiaron. Entonces, yo creo que el principal problema es cómo usarlos y dónde usarlos, que es un poquito con el espíritu que vamos a hacer esta clase, ¿no? Voy a tratar de enfocar más a lo que yo creo que es el problema, o el problema que se les puede estar generando a ustedes, que está relacionado con el diseño, ¿sí? Me parece que muy pocas veces durante la carrera ustedes tuvieron oportunidades de realizar diseños o tuvieron que encarar un diseño en todo su desarrollo, ¿sí? Desde generar la idea hasta generar los documentos de ingeniería que materializan ese diseño. Entonces, si bien ustedes ya algo de training están adquiriendo con el desarrollo de los trabajos, bueno, un poquito la idea de esta clase es que ustedes se familiaricen con una metodología y una forma de sistematizar y secuenciar esa tarea de diseño, ¿sí? Que yo creo que ahí donde es el principal por ahí problema o la principal dificultad que tiene usted a la hora de desarrollar las instalaciones. Y saber estos conceptos básicos, dónde lo vamos a aplicar y por qué, y conocer las limitaciones, ¿sí? Eso nos va a dar un manejo de las herramientas que le va a servir para esta instalación y para todas las que siguen, ¿sí? Porque si no es como que yo les regalo una hermosa caja de herramientas, con herramientas muy buenas y específicas, pero que después no sabemos bien dónde usarlas, ¿no? Bueno, entonces un poco la idea de la clase va a ir por ahí. Todo lo conceptual y lo que hablemos ahora está en el apunte, que ustedes lo pueden bajar de la página de la cátedra. Va a decir instalación de agua versión 2018, pero es la última actualizada, ¿sí? No he hecho una actualización posterior, así que la del 2018 es la que va. ¿Hasta acá vamos bien? Voy chequeando así, no quedo hablando solo, un monólogo. Bien, perfecto. Bueno, entonces un poco cuáles van a ser los objetivos, ya un poco lo expliqué, pero primero es contextualizar y comprender el problema a resolver. En este caso va a ser la instalación de agua, ¿sí? Que ustedes adquieran un modelo de cómo encarar una tarea de diseño, en este caso de una instalación. Y desarrollar esa capacidad de poder aplicar esos conceptos generales que ustedes seguramente hicieron muchos ejercicios numéricos de cálculos de caudal, de caídas de presión, pero ahora el problema es que lo tengo que aplicar a un caso particular, con condiciones particulares. ¿Sí? Ya dejó de hacer el ejercicio del libro numérico para hacer realmente un problema a resolver desde el diseño. Y poderles transmitir también algunos criterios de diseño. Después ustedes con la experiencia y la práctica adquirirán los propios. Bien, entonces continuamos.
Bien, ¿cuál es nuestro problema a resolver? O sea, nosotros lo que tenemos que resolver mediante el diseño de la instalación es poder abastecer de agua a los diferentes consumos industriales que cada uno de ustedes tiene en sus proyectos, asegurando la calidad, el caudal y la presión que esos consumos necesitan, ¿sí? Ahora, dentro de un ratito vamos a ver que tenemos distintos tipos de consumo, los podemos agrupar en distintos grupos y cada uno va a tener necesidades particulares. Bueno, yo mediante la instalación lo que tengo que resolver es poder abastecer de agua atendiendo a esas condiciones particulares de cada consumo. Y todo eso además, como si fuera poco, lo tengo que lograr minimizando la inversión inicial y sobre todo, algo que no se le suele dar bolilla, casi siempre uno cuando selecciona se va por el precio de adquisición y se olvida de los costos asociados a la operación y al mantenimiento de esa instalación, ¿sí? Muchas veces lo barato de inversión sale caro después en la operación. Acuérdense que la inversión la hago una sola vez y esto, costo operativo y mantenimiento, lo tengo todos los días. Entonces, la parte económica no la puedo desdeñar, ¿sí? Entonces, tengo que hacer ese equilibrio entre la resolución técnica que está expresada al principio de la definición del problema y la cuestión económica que es esta última parte de la definición del problema. Algunas cositas a tener en claro antes de arrancar. Diseñar es un hecho creativo, ¿sí? Las ecuaciones no diseñan, eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque el diseño que yo estoy buscando es un diseño particular a un problema particular, ¿sí? Acá debe haber plantas de todo tipo, alimentarias, metalmecánicas, de productos químicos, de productos de limpieza. Entonces, no va a haber ninguna ecuación, ningún libro que me dé a mí el diseño de mi instalación. Con lo cual, eso corresponde a cada uno de los equipos de diseño, ¿no? de los equipos de proyecto. Y esto, vuelvo a remarcar, es un hecho creativo. Lo que voy a hacer con las ecuaciones es, a esa idea o a esas ideas que yo genero, las ecuaciones van a decir, bueno, si vos querés que esto sea así, tendrá que tener este tamaño, estos espesores, ¿sí? O me va a decir, no, mirá, esto que querés hacer es imposible, va a colapsar. Simplemente para eso me sirven las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones no me van a resolver el diseño. Sí van a hacer que mi diseño funcione, o me van a dar las pautas dentro de las cuales mi diseño va a funcionar. Bien, eso es importante saberlo porque por ahí el principal error que veo que se comete cuando empiezan a desarrollar los trabajos es como que todo lo que nombramos en las clases es como que si tuviera que estar todo, ¿no? Yo ahora voy a empezar a nombrar tanque de reserva, bomba, y es como que yo tuviera que tener toda mi instalación, y no. Cada equipo tendrá que analizar el problema concreto de su proyecto, definir bien su problema. Esto es una definición general para la clase conceptual. Pero después ustedes esta definición del problema la tendrán que hacer cada uno para su proyecto. Y ahí verán si necesitan tanque de reserva, si necesitan bomba, 1, 2, 3. ¿Bien? ¿Por dónde paso las cañerías? ¿Sí? No es que todo lo que nombremos tiene que estar sí o sí contemplado en el proyecto. Voy a tomar aquellas partes que justamente me van a ayudar a mí a resolver el problema. Bien, hasta acá la idea queda clara. Con esa idea tenemos que entrar ya a la parte de instalación, pero teniendo en claro eso, ¿sí? Que diseñar es un hecho creativo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna confirmación? Así seguimos. Vamos. Bien. Entonces, vamos a mirar, ustedes esto ya con el transcurso de los trabajos
ya lo han visto y ya lo tienen muy incorporado, pero vamos a repasarlo porque, bueno, también un poco de esto, de acá vamos a partir para empezar con nuestro diseño, ¿no? Si yo planteara un esquema general de una instalación, ya sea de agua, de vapor, de aire comprimido, de gas, por un lado, y es por donde yo arranco a diseñar, voy a tener los puntos de consumo, ¿sí? Los lugares o los equipos o los procesos que a mí me están consumiendo un determinado insumo, para el cual yo voy a desarrollar esa instalación, ¿sí? Esta sería nuestra demanda. Si vamos haciendo una analogía con lo que ustedes conocen de mercado, bien, esta sería mi demanda. Esa demanda, esos puntos de consumo, a mí me establecen necesidades que yo tengo que satisfacer mediante esa instalación. En el caso particular de agua va a ser la presión, el caudal, la composición, ¿sí? Y acá es importante la particularidad de cada proyecto. Una cosa es suministrar agua a una caldera donde yo tengo que evitar contenidos de gases como oxígeno, como hidrógeno. Tengo que también tener regulada la alcalinidad y la dureza, ¿sí? Porque si no se me producen deposiciones, las famosas incrustaciones, que me van haciendo perder eficiencia en el intercambio térmico. También tengo problemas o tengo por ahí necesidad de regular el pH, porque si es demasiado alcalina voy a tener problemas de incrustación, si es demasiado ácida puedo tener problemas de corrosión. Y la dureza, además, está relacionada también con los totales de sólidos disueltos, ¿sí? Si el agua va a ir destinada al producto, como vamos a ver que puede ser los consumos, bueno, toda la composición y la presencia de alguna de estas variables puede ser que me alteren la calidad del producto que yo pretendo lograr. ¿Sí? Al conjunto de esta necesidad la vamos a llamar necesidades de suministro. Y es por acá donde yo empiezo a dimensionar mi instalación. En la otra parte, ¿sí? Tenemos de dónde previene el insumo, ¿sí? La fuente o el suministro del insumo con que yo voy a dotar a esos consumos, que también tienen sus características, ¿no? Yo tendré una cierta presión de suministro, un determinado caudal, que muchas veces esto, por ejemplo, si es una captación subterránea, yo estoy limitado por la dinámica de mi pozo, ¿sí? De cuánto se me deprima o cuánto tiempo, o ese llenado y vaciado del pozo me puede estar limitando el caudal. Muchas veces también la limitación de caudal viene por unas cuestiones normativas, ¿sí? A mí no me dejan extraer más de tantos metros cúbicos. Me van a limitar en volumen, pero bueno, el volumen a lo largo de la jornada está relacionado con un caudal que yo voy consumiendo. Y también la composición, ¿sí? Y las mismas variables. Entonces, por un lado tengo lo que necesito, por otro lado lo que tengo, ¿sí? En la fuente de suministro. Si las condiciones entre lo que necesito y lo que tengo en el suministro son iguales o están satisfechas, entonces yo puedo hacer una distribución directa, ¿no? Sacar desde la fuente directamente abastecer al punto de consumo. Si eso no llega a pasar, yo tengo que realizar un acondicionamiento. ¿De qué? Bueno, dependerá de las variables donde haya diferencia o la variable a corregir, que puede ser una presión, ¿sí? Si a mí la presión de suministro es menor que la que yo necesito en un consumo, ese acondicionamiento puede resultar en una elevación de presión, por ejemplo. Entonces, primero tendrá que pasar por un acondicionamiento y luego sí, después de acondicionado, de que aseguré las variables que necesito en mi consumo, después de recién ahí hacer la distribución hacia el punto de consumo. ¿Bien?
Bueno, ahora vamos a ver, esto ya digo, es válido para todo tipo de instalaciones. En algunas habla cosas que aplica más que otras, pero en líneas generales es un esquema general de cualquier instalación a nivel industrial. Vamos a ver un poquito eso cómo se ve en agua. Dijimos que yo empiezo a dimensionar desde los puntos de consumo. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de consumo yo tengo en la planta. Si hablamos de agua, entonces vamos a tener que yo instar agua en los procesos o en algunos procesos. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de la caldera, ¿sí? O generación de vapor o de un fluido térmico. Puede ser un circuito de enfriamiento. Puede usar el agua para transporte. Esto es muy común cuando se maneja, por ejemplo, fruta. Los famosos lagares, hacer lecho fluidificado, donde además de lavar la fruta, a mí me evita que la fruta se golpee y se deteriore. Entonces, bueno, ahí también puede ser un proceso que requiera agua y grandes cantidades. Consumo que está todo relacionado con el aspecto higiénico-sanitario, ¿sí? Lavado de manos, artefactos sanitarios, migitorio, inodoro, duchas, ¿sí? En los vestuarios. También puedo usar el agua como parte del producto, ya ahí el agua es como materia prima, y ahí es importantísimo establecer bien la calidad del agua. No es porque en el resto no lo sea, sino porque acá cualquier alteración o variación en la composición del agua va a repercutir directamente en mi producto. Además, el grado o la pureza de ese agua no es lo mismo, por ejemplo, que para uso sanitario. Entonces, esta recibirá seguramente el agua que va al producto algún tratamiento específico. Ustedes ya vieron la parte de incendio, seguramente cuando hicieron la instalación de incendio pusieron hidrantes, por lo menos en la periferia de los edificios, y voy a tener un consumo de agua de incendio y después agua para consumo. ¿Sí? Ella es el agua potable, natural, ¿no? Natural potable, quiero decir. Bien, eso en cuanto a los puntos de consumo, los diferentes tipos de consumo que yo puedo tener. Si me voy en la otra punta de la instalación, a la parte de la fuente, los suministros, dependiendo de dónde esté ubicada la planta o dónde se va a ubicar el proyecto, y muchas veces, sobre todo la necesidad de agua, puede llegar a determinar la ubicación. Creo que todos han vivido lo que fue la erradicación de las pasteras en fraiventos. ¿Por qué al lado del río Uruguay? ¿Por qué al lado de un río, no? Siempre papeleras o termoeléctricas también. ¿Por qué eligen esas ubicaciones? Y bueno, porque necesitan grandes cantidades de agua para el proceso. Entonces busca estar siempre cerca de grandes espejos de agua. Estos grandes espejos de agua pueden ser lagos, lagunas, ríos, mar. Otra fuente puede provenir de las napas, entonces yo ahí voy a hacer una captación subterránea. Otra fuente de suministro, otra de las que estamos más familiarizados, porque por ahí la que tenemos en otras casas, es la que proviene de la red de agua, ya sea del municipio, del parque industrial. Y en algunos casos, dependiendo, donde yo no tenga abastecimiento de agua, quizás mi fuente de suministros venga a través de camiones cisterna. En cuanto a la distribución, al ser un fluido, bueno, la distribución va a ser por cañerías, eso queda obvio. Y en cuanto al acondicionamiento, eso va a depender, o sea, los equipos que yo necesito para acondicionar o los tratamientos que yo necesito hacer para acondicionar, depende de qué variable quiero corregir. Entonces puede ser simplemente un aumento de presión y tendré bombas. Quizás tenga que corregir algunos valores de dureza, iré a un sistema de ablandamiento, por ejemplo, para alimentar agua de una caldera, una torre de enfriamiento, o puede ser también para agua del producto. ¿Sí? Si a mí la presencia de carbonatos me confiere a mi producto un sabor
o determinadas características que no las que quiero, bueno, tendré que realizar un ablandamiento de ese agua para después usarlo. Esto es muy común en soderías, ¿sí? Fábrica de cerveza. Y puedo también, como ejemplo de acondicionamiento, podemos situar también un filtrado. Quizás el agua, como viene de la fuente de suministro, tenga cierto contenido de partículas o impurezas que yo necesito retener. Entonces, de acuerdo a qué es la variable, cuál es la variable que tengo que corregir, va a surgir el tipo de acondicionamiento. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Bueno, eso en líneas generales y conceptualmente cómo uno empieza a diagramar la instalación. Ahora después vamos a ver específicamente ya cuando nos metamos en la parte de diseño cómo empezamos a diseñar. La otra cosa que tenemos, hablamos de los consumos, hablamos de los suministros, hablamos un poquito del acondicionamiento y el otro componente en ese mapa general de la instalación que habíamos visto era la distribución. Bueno, vamos a ver qué tipo de distribuciones puedo yo tener en una planta. Dijimos que los consumos a mí me establecían necesidades de todo tipo, pero principalmente me van a establecer necesidades en cuanto a la presión y al caudal necesario. En cada punto, en cada consumo, yo voy a tener una presión necesaria o de trabajo y un determinado caudal. Entonces, si esas dos variables, las necesarias, están cubiertas, ¿sí?, con las condiciones de suministro, ¿qué quiere decir? Que la presión de suministro y el caudal de suministro son mayores a las presiones y caudales que yo necesito. Yo lo puse con sub I, ¿por qué? Porque como vimos hay varios tipos de consumo, ¿no? Entonces puede ser que para algunas cosas se cumpla esta condición y para otras no. Ejemplo, este típico ejemplo por ahí de las casas de ustedes, que tienen sistema mixto. Seguramente si la casa ya tiene unos cuantos años construida, el agua fría a usted le viene directo de la red y después el agua que baja del tanque la usan para el sistema de agua caliente. ¿Sí? Hoy por ahí la tendencia es todo abastecer a todo a través de un tanque de reserva, pero si no, están conviviendo los sistemas, ¿no? Con tanque de reserva y directo. En la planta puede pasar lo mismo, depende de la envergadura de la planta, del proyecto. Puedo tener, por ejemplo, para higiénico sanitario, la presión de suministro y los caudales de suministro puede ser que me abastezcan mis necesidades, entonces yo ahí haría una distribución directa. Y puede haber otros consumos, por ejemplo industrial, que casi siempre necesitan mayores presiones y por ahí mayores caudales, no lo pueda abastecer con esta distribución directa y tenga que ir a una distribución indirecta, ¿sí? Que es esta condición puesta acá. Cuando la presión y los caudales necesarios en determinados puntos no pueden ser abastecidos por la presión y el caudal de suministro. Cuando hablamos de suministro hablamos de la fuente, ¿sí? Fuente de suministro. Voy a una distribución indirecta. Esa distribución directa yo la puedo hacer de dos maneras. A través de un tanque de reserva, que el viernes que viene vamos a ver cuál es la función del tanque de reserva y cómo se calcula. A través de un tanque hidroneumático. ¿Sí? Yo el tanque de reserva, además de garantizar una disponibilidad de agua, al hacerlo elevado, ¿sí?, si yo lo elevo ese tanque, además, tengo una presión disponible. ¿Sí? Toda esa energía almacenada a una determinada altura, bueno, eso me garantiza una cierta presión disponible, que después haremos los cálculos hidráulicos para que esto sea así. Entonces, con el tanque de reserva elevado, yo garantizo dos cosas: tener reserva para abastecer los caudales y presión.
La otra cosa es que yo puedo prescindir de poner un tanque elevado y usar un sistema hidroneumático. Este les va a resultar más familiar a ustedes porque si hicieron incendios, muchos de ustedes habrán elegido como sistema para presurizar la instalación un sistema de este tipo. El famoso sistema con la bomba shock, que es la principal, la de respaldo, ¿sí? Y además tiene un acumulador, un compensador o un tanque hidroneumático. ¿La función cuál es? Es mantener siempre la instalación a una determinada presión, ¿sí? Y lo que hace el tanque hidroneumático es regular un poco el encendido y la parada de la bomba, para que la bomba no esté prendiendo y apagando continuamente, sino que si hay una pequeña caída de presión me la compensa el tanque hidroneumático. En el apunte está mejor explicado el funcionamiento. Yo no quiero usar minutos en esta clase para eso, lo leen de ahí del apunte, porque me interesa un poquito avanzar un poquito más sobre lo que es el trabajo específico de diseñar la instalación. Bien. Dentro de los tipos de instrucción con tanque de reserva, podemos tener el caso en que el tanque se llena directamente desde el suministro, o sea, viene de la red y la presión de la red alcanza para que yo llene el tanque, ¿sí? Que es lo que pasa generalmente en la mayoría de las casas, cuando la red tiene la presión que tiene que tener, ¿sí? Después podemos entrar en los detalles cotidianos donde en verano se cae la presión, o no tengo la suficiente presión y entonces ahí aparece no me llega agua al tanque. Pero bueno, en condiciones normales, la presión de suministro, según AFSA, tendría que ser de 10 metros de columna de agua. Esa sería la presión de suministro nominal, ¿sí? Quiere decir que si mi tanque está a 5 metros de altura y no tengo muchas pérdidas de carga, yo tranquilamente lo puedo abastecer directamente. En el caso que no se me dé esto, porque mi tanque yo lo tengo que tener muy elevado porque, por ejemplo, lo usé para, en vez de poner un sistema presurizado en incendio, voy a aprovechar el tanque de reserva y le voy a hacer traer un tanque elevado, entonces yo le tengo que dar mucha altura para que me garantice la presión en el hidrante. Entonces ya la presión de suministro no me va a alcanzar a abastecer el agua del tanque. Entonces, el agua al tanque de reserva yo la hago llevar a través de bombeo, ya sea con una cisterna, con un tanque de bombeo que se abastece de la red, o por ahí yo directamente en mi proyecto no tengo suministro de agua de red, sino que tengo que hacer una perforación. Bueno, en ese caso el bombeo será el bombeo de la perforación. ¿Sí? La bomba sumergible me va a mandar agua al tanque. ¿Hasta ahí vamos? Bien, algo que yo no les dije, por ahí si durante la charla a ustedes se le van ocurriendo preguntas, les surgen incógnitas, váyanla volcando en el chat y por ahí después, al final de la clase hacemos un repaso, igualmente podemos abrir los micrófonos y hacerlas en vivo o a viva voz, así porque seguramente le van surgiendo dudas o cosas que se van imaginando o pensando, bueno, váyanla por ahí volcando en el chat y después al final vamos a dejar un espacio para jugar inquietudes. Bien, hasta ahora vimos conceptualmente un poco, conceptualizamos de qué se trata la instalación y más o menos sus componentes. Bueno, pero hasta ahora no diseñamos nada y nosotros lo que tenemos que resolver es un problema concreto que es abastecer de agua a los consumos particulares de los proyectos que cada una de las comisiones tiene. Bueno, vuelvo a repetir que el diseño es un hecho creativo, ¿sí? Que las ecuaciones no diseñan, sí me sirven para dimensionar y para verificar. Y entonces, nuestra tarea de diseño, nosotros deberíamos dividirla como metodología, ¿no?
en 3 partes, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno, a medida que va logrando experiencia en un determinado rubro, materia, por ahí después se empieza a saltear algunas partes, pero yo le diría que sean como los japoneses, ¿sí? Apliquen escalón por escalón la receta desde el 1 hasta el 3 en este caso, sin saltear ningún paso. Por lo menos hasta que agarren mucha experiencia en diseño. Entonces, lo primero que vamos a arrancar con un diseño conceptual. Esta es la parte más creativa del diseño. Acá, sugerencia mía, dejemos de lado la computadora un rato, el Excel, el AutoCAD o el programa de diseño que usen. Acá, lápiz, papel, post-it, pizarrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fase es la fase más creativa del diseño. Y ya meternos en un software específico ya me condiciona. En una etapa que tendría que ser de generación de ideas, de debate, de generar muchas alternativas, de hacer bocetos, borrones y cuentas nuevas, me meto en un software, por nombrar uno, ¿sí? AutoCAD o el que usen para diseñar, que me impone otras dificultades, ¿sí? Ya para hacer una línea tengo que ir a un comando, y eso atenta un poquito contra el trabajo creativo que deberíamos desarrollar en esta parte, ¿sí? Bueno, ahora después vamos a ver que en el caso de agua, qué está involucrado dentro del diseño conceptual. Una vez que yo ya tengo más o menos un diseño general, conceptual, una idea grosera de cómo voy a encarar la instalación, qué cosas necesito, ahí vamos a la parte de verificación, de cálculo de verificación. Acá sí entran las ecuaciones. Entonces me va a decir, mira, vos para este diseño conceptual que planteaste acá, necesitas que tus diámetros sean estos, que tu espesor de pared, en el caso de la cañería, sea este otro. Y después, finalmente, todo esto ya le damos forma, ¿sí? De proyecto definitivo, y ahí entramos en la ingeniería de detalle. Ahí sí, ya somos. Ya acá dejó de ser un dibujo y pasa a ser un plano. Y ustedes ya se dieron cuenta que entre lo que dibujan en el espacio modelo, donde uno va haciendo distintas alternativas, ¿no? En el espacio modelo tiene bloquecitos de distintas cosas, distintas alternativas, vistas parciales, a la vista papel presentación, donde ya ustedes presentan el plano final con sus rótulos, su información, hay una diferencia. Bueno, es la misma diferencia que hay entre diseño conceptual y ya la ingeniería de detalle. Acá ya vamos a todo lo que estuvimos desarrollando acá, plasmarlo en sus mínimos detalles y a documentarlo, que son esos famosos documentos de ingeniería que ustedes vienen desarrollando. Después igual esto lo vamos a volver a repasar. Que la memoria de cálculo, la memoria descriptiva, diagramas si son necesarios y planos. Lista de materiales o de componentes. ¿Bien? Entonces, arrancando con el diseño conceptual, lo primero que tendríamos que hacer es caracterizar los consumos. Yo cuando les mostré el plano general de la instalación les mostré que arrancaba por el lado de los consumos, ¿sí? A estudiar o a entender la instalación. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver lo que nosotros llamamos tipificación o caracterización de los consumos, que no es otra cosa que definir qué tipo de consumos tengo, dónde están en la planta, ¿sí? Cuántos son, y acá cuidado, los presentes y los futuros. Solemos omitir las futuras ampliaciones. Y como tarea de diseñadores de instalaciones, esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque esto nunca se sabe. Entonces a mí me encargan como diseñador o diseñadora hacer una instalación de gas, que ya seguramente la hicieron, y yo después tengo que imaginarme qué más se le puede ocurrir, ¿sí? Porque no va a ser la primera vez que pasa que decir, ¿sabés qué? Aprovechando la línea de gas, después vamos a instalar un horno para ensayo o para tratamientos térmicos o para,
¿sí? Entonces yo tengo que prever más o menos el futuro, qué cosas se pueden ir agregando a esa instalación, primero para dejar planteado, prevista la expansión, ¿sí? De manera sencilla. La idea sería que yo, simplemente cerrando una válvula, sacando un tapón, amplío la instalación. Y no tenga que andar cortando toda una línea, cortando caños, ¿sí? Y haciendo cirugía mayor. Bueno, esto es lo más difícil, por lo que les digo, uno nunca sabe si después se le va a ocurrir poner calefactores, por ejemplo, en el gas. O en el consumo de agua, si no se les va a ocurrir poner una torre de enfriamiento, ampliar los vestuarios, ¿sí? Son cosas que se pueden llegar a aparecer en el futuro. Y entonces, por lo menos en las líneas principales, esto tendría que estar previsto, porque si no, tengo que hacer una instalación al lado paralela o levantar toda la instalación y ampliarla. Quizás en la cuestión de diseño esto es lo más difícil. Pero lo que no podemos hacer es no contemplarlo, ¿sí? Entonces, acuérdense de las futuras ampliaciones. Bueno, ¿qué calidad de servicio necesitan? ¿Sí? Presión y caudal como mínimo, y después, bueno, dependiendo de dónde va ese agua, me empiezo a preocupar por las otras variables. Si va a ir al producto, bueno, la composición me va a interesar, el pH quizá también. Si va a una caldera, el contenido de gases es una cosa importante, ¿sí? Si estoy trabajando con circuitos de refrigeración, donde hay agua caliente, bueno, ya vimos que las incrustaciones se dan más siempre en las líneas de agua caliente, donde hay temperatura, que en las líneas de agua fría. Entonces, bueno, todas esas cosas yo tendría que armar una tablita acá con tag o código, ¿sí? Por ejemplo, está previsto si ustedes tienen un equipo, una caldera y lo tienen codificado, bueno, su codificación, la descripción de qué consumo es, de qué tipo de consumo es, a qué sector pertenecen, bueno, la cantidad que tengo cada uno, y por lo menos presión y caudal, ¿no? Caudal unitario y por lo menos la presión de trabajo o necesaria de cada uno de los consumos. Esto es lo primero que tengo que hacer, este listadito. Esto se lo pueden hacer en un Excel, en una hoja, escribiéndolo a mano. ¿Sí? Después toda esta información la vamos a volcar en un documento. Pero acuérdense que estamos en diseño conceptual, ¿sí? No se manden a hacer grandes planillas de cálculo que después tampoco se entiende mucho o uno se pierde, es algo que vaya haciendo anotaciones. A veces lo más sencillo resulta mejor. Para esta etapa, ¿eh? Bien, entonces una vez que tenemos caracterizados los consumos, y dijimos, bueno, las presiones, ahora vamos a ver, las presiones van a estar dadas o por norma o, si es un equipo de proceso, por el fabricante, ¿sí? Las presiones de trabajo que necesito, o por recomendaciones, ¿sí? O estándares. Con el caudal pasa algo parecido. La otra variable importante, yo ahí, ustedes vieron que caudal aparecía en amarillo, lo voy a decir ahora y lo voy a repetir durante los minutos que nos queden. El caudal es la variable que yo voy a usar para dimensionar mi instalación, ¿sí? Entonces, por eso estaba resaltado y por eso es importante este paso, la determinación de los caudales. Acá estamos hablando de los caudales propios de cada consumo, ¿sí? Después, cuando dimensionemos, vamos a hablar de caudales, pero vamos a estar hablando de los caudales totales o parciales que van a circular por las distintas líneas. Estos son los que me consumen cada equipo, cada artefacto, ¿sí? Cada consumo en particular. Entonces, ¿de dónde yo puedo saber o determinar esos caudales? Bueno, una fuente
de información son los datos del fabricante. Esto es especialmente para equipos de proceso. ¿Sí? Yo compro un equipo de proceso y me puede decir, bueno, para que funcione de acuerdo a lo que nosotros establecemos, necesito un caudal mínimo de tantos metros cúbicos hora, litros por minuto hora, litros por minuto, perdón. Bien. Pero esto hay que tener mucho cuidado. Ustedes ya lo vieron en gas y quizás capaz que no lo llegaron a conceptualizar. Por eso vamos a repetir. Hay que tener mucho cuidado con estos datos, porque estos datos que nosotros llamamos datos de chapa, que son los que vienen en el equipo, de chapa puede venir, con la chapa en el equipo puede venir, ¿no?, en una especificación o en un manual. Son determinados bajo determinadas condiciones y muchas veces esas condiciones están normalizadas. ¿Por qué? Para garantizar que si yo comparo un equipo con otro, lo compare bajo las mismas condiciones. Entonces, no es que este dato no sirva, yo tengo que conocer cómo se determinó ese dato, en este caso el caudal, bajo qué condiciones, y ver si esas condiciones de ese valor de caudal de chapa, digamos, o especificado por el fabricante, se determinan unas condiciones parecidas a las que yo tengo en mi planta, entonces lo tomo como válido o no. Y en tal caso yo tendré que ajustar ese valor de caudal a las condiciones del proyecto. Esto es lo que ustedes hicieron en gas. Cuando a ustedes les enseñaron que si le daban el caudal normal o estándar para una determinada presión y temperatura y sus condiciones de operación eran distintas, ustedes vieron una formulita que era para ajustar, ¿no? Ajustaban el Z, ¿sí?, el factor de compresibilidad y sacaban un caudal ajustado a sus condiciones. Eso es lo que estuvieron haciendo ustedes en gas cuando pasaban de condiciones normales o estándar, que son diferentes, ¿no?, a las condiciones reales de su proyecto. ¿Sí? Por eso, no es que yo siempre, es lo que le decía, no es que yo siempre tengo que andar calculando el Z corregido. No. Yo corrijo cuando pasa eso, cuando las condiciones en las que se establecen las variables por parte del fabricante no guardan relación con las que yo tengo en el proyecto. Si se parecen, yo puedo tomar ese valor de caudal. Pero tengo que conocer. Es lo mismo que el consumo específico de un auto. Si usted agarra un catálogo, le dicen el consumo cada 100 kilómetros. Bueno, sí, anda en la ciudad y fíjate si después que hiciste 100 kilómetros dentro de la ciudad, te consumió lo que te decía el fabricante. No, porque eso está hecho en determinadas condiciones, con un determinado tránsito, con un determinado ensayo, se quiere, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los valores de los distintos fabricantes sean comparables. La otra cosa es que a mí ese caudal me venga impuesto por norma. Por ejemplo, en el caso de incendio. No, por caso que incendio, a mí me dicen que yo tengo que garantizar 500 litros por minuto, ¿no?, en el hidrante. Bueno, ahí tengo una imposición por norma. Otra fuente puedo basarme en estándares, ¿sí?, en cosas que son recomendaciones provenientes de la experiencia. Entonces, cuando yo haga los consumos para uso sanitario, por ejemplo, el caudal que me consume cada artefacto, dependiendo si es un migitorio, si es un inodoro, una ducha, va a variar más o menos entre 0,13 y 0,2 litros por segundo. ¿Sí? Esto no está fijado por norma, esto no es ley. Esto sale de la cuestión empírica y estos valores están bastante bien. Agarren un tacho, afórenlo, ¿sí?, con altura, un cronómetro y más o menos andan en esta tasa. Sí, bueno, esos datos, siempre hablando de una canilla común, ¿no? Esto está establecido para una tubería de media, una canilla de media totalmente abierta. Más o menos el caudal que está saliendo por la canilla, con una condición de media, rondan estos valores, que es el diámetro de conexión de casi todos los artefactos que nosotros usamos de uso sanitario, ¿no? Acá les quiero hacer una aclaración.
Después, el viernes que viene vamos a ver un poquito algunas normativas o algunas sugerencias. Una, para todo el tema de uso sanitario, ustedes pueden recurrir a la ley de seguridad e higiene, ¿sí? Pero ahí hay que tener cuidado porque de interpretación. La ley de seguridad e higiene en uno de los artículos va a decir que hay que destinar 50 litros diarios por persona como reserva de agua. Ahí hay que entender lo que ese agua no es solo para el consumo, ¿sí? A duras penas tomamos 2 litros por día, que es lo que deberíamos tomar, o 3 litros, imagínense 50 litros por persona. No es para consumo humano, está contemplando todo, el consumo y el uso sanitario, ¿sí? El uso del migitorio, del inodoro, de la ducha, del lavamanos, ¿bien? Le digo porque por ahí a veces se comete un error ahí y se suma 50 litros más lo que me gasta cada artefacto, ¿sí? Y, y no, esos 50 litros son contemplando todo. Y la otra forma de determinar estos caudales es hacerlo por cálculo, ¿sí? Haciendo cuentitas. Si el agua va a ser destinada a proceso, yo esos cálculos puedo hacer a través de un balance de masa o un balance volumétrico en función de las necesidades de los equipos y de los procesos, ¿sí? Si el agua va a formar parte del producto, es parte de la receta de mi producto, como puede ser una bebida gaseosa o una soda, bueno, eso a mí me va a venir especificado en la receta o en la lista de componentes del producto. ¿Qué cantidad de agua contiene ese producto? Esa cantidad de agua va a venir en volumen, ¿no? Pero bueno, dadas las unidades dada la productividad, yo puedo determinar, ¿sí? Pasar ese volumen a caudal. Esas son las formas en que nosotros podemos determinar los caudales en cada consumo, para ir completando esa tablita que yo les mostré recién. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Acá me preguntan una duda, ¿qué dijiste que no había que sumar? Bueno, después cualquier cosa. Lo de los 50 litros. No, que si ustedes agarran la ley de seguridad y higiene, va en uno de los artículos en la que se refiere a agua, va a decir que ustedes tienen que garantizar una reserva diaria de 50 litros por persona que esté trabajando en la planta. A veces eso se interpreta como que son 50 litros destinados a consumo, ¿sí? A agua, para consumo. Entonces, toman 50 litros para consumo más el consumo que yo tengo en artefactos sanitarios. Y no, esos 50 litros está englobando todo el agua que puede consumir una persona durante la jornada laboral. Parte la toma, parte se lava las manos, parte se ducha, parte va al baño, ¿sí? Particularmente yo prefiero que ustedes, para uso sanitario, igual después el viernes lo vamos a ver en ejemplo cuando calculemos el tanque de reserva, ustedes los artefactos ya tienen un layout, saben cuántos inodoros, cuántos migitorios, cuántas duchas, cuántos lavabos tienen en la planta. Sabiendo el consumo de cada artefacto, bueno, pueden sacar cuánto se acabó el total. Y ahora vamos a ver otro aspecto, ¿sí? Entonces, yo haciendo el número de artefactos vamos a hacer que yo tomo 0,13 por 0,13, me daría lo que yo estoy consumiendo, el caudal que estoy consumiendo para uso sanitario, ¿sí? Por ejemplo. Bien, vamos a seguir un poquito, así avanzamos y no se hace tan tedioso. Vamos a ver cómo sería un ejemplo. Yo dije que para proceso usábamos balance de masa. Acá le voy a mostrar rapidito, sin entrar en detalles, cómo sería eso. Para ejemplificarlo, ¿a qué me refiero con un balance de masa o un balance volumétrico? Depende de lo que esté balanceando, ¿sí?
Lo primero que voy a determinar es qué tipo de sistema yo tengo. Si es un sistema abierto, o sea que todo el agua que consume el equipo yo la, la evacúo, no la recupero. Entonces ahí, bueno, los caudales que yo voy a tener en cuenta van a ser esos caudales máximos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy en un circuito cerrado, que sería el otro caso, sino que es un circuito abierto donde la masa que entra, el volumen que entra, el volumen que se va. Entonces ahí el agua que necesito es todo ese volumen o todo ese caudal que requiere mi sistema. En la otra parte, o en el lado opuesto, tenemos lo que llamamos circuitos cerrados, ¿sí? Los famosos circuitos cerrados, como puede ser el agua que usa una caldera. ¿Por qué? Porque el agua yo agarro, tomo agua, la evaporo. Ese vapor, salvo que sea abierto y yo lo ventee a la atmósfera, si lo venteo a la atmósfera estoy en este caso. Si yo ese vapor lo condenso y lo recupero otra vez como líquido, bueno, esa parte de ese agua la estoy recuperando. ¿Sí? Entonces, estoy trabajando en un circuito cerrado, o una torre de enfriamiento, por ejemplo, o circuitos de refrigeración o de calentamiento, donde el agua está circulando en ese circuito cerrado. Pero ¿qué pasa? No es cerrado del todo. Termodinámicamente yo no lo puedo clasificar como un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque hay pérdidas. Entonces más bien es un sistema semicerrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esta distinción? Porque yo acá el caudal que voy a necesitar no es todo el caudal, ¿sí? Porque una vez que el sistema está funcionando, gran parte yo recupero y solamente tengo que recuperar lo que pierdo. Para que se entienda bien, vamos a poner lo vamos a ver acá en el ejemplo de la caldera, sin entrar en estos detalles, ¿no? De cómo se calculan las purgas. En una caldera, con recuperación del vapor, con recuperación del condensado, perdón, no es que yo venteo toda la atmósfera, sino que recupero el condensado, gran parte de ese agua yo la recupero, pero tengo pérdidas, ¿sí? Unas pérdidas están dadas por las purgas. Estas purgas son programadas, son a propósito, es para mantener la concentración de sólido disuelto acá dentro de la caldera en valores admisibles. O sea, son cosas que yo genero, entonces yo sé cuánto caudal necesito para purga. Está con esta fórmula, no vamos a entrar en detalle. Otra parte se me va en evaporación, ¿sí? El vapor en algunos puntos de la cañería o cuando condensan o a través de las trampas de vapor los pierdo por evaporación. Y otras porque puedo tener fugas en la instalación, ¿no? Uniones que no están bien. Esto tendría que tender a cero, pero las puedo contemplar. Entonces, el caudal de agua para mi proceso de generación de vapor no es toda la cantidad de agua que yo necesito para generar todo el vapor que necesito. Solamente es la porción que yo necesito estar reponiendo por el caudal que perdí a través de las distintas pérdidas, ¿no? Entonces, cuando si les toca hacer un balance en alguna parte del proceso, para determinar el caudal del equipo, ¿sí? Esto hablamos de determinar caudales por cálculo, ¿no? Haciendo cuentitas. Primero, tengan en cuenta si si estamos hablando de un sistema abierto o un sistema semicerrado o en circuito cerrado. Porque las cantidades son sustancialmente diferentes. Por ende, la instalación va a ser también, en cuanto a dimensiones, sustancialmente diferente. Bien. Bien. Seguimos ahí en ingeniería. Espero que quiero una cosita. Epa, ¿qué pasó? No, bien.
Bien, esto que hablamos hasta ahora es para determinar los consumos en cada uno de los caudales en cada uno de los consumos, ¿sí? Para llenar la primera planillita. Vamos a seguir con nuestro diseño conceptual. ¿Sí? Ahora lo que yo tendría que hacer, ¿sí? Hasta ahora yo lo que hice fue tipificar mis consumos o caracterizar mis consumos. Ya sé qué es lo que necesita cada consumo. Ahora, para poder empezar a diseñar, tengo que establecer cuál va a ser, cómo va a operar mi instalación. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos filosofía de operación y control. ¿Para qué va a servir esto? Para saber cómo tiene que ser mi instalación, qué elementos tiene que tener la instalación, para garantizar una operación eficiente y segura. Entonces, ¿qué voy a redactar en esa filosofía de operación? ¿O qué me voy a plantear responder con esa filosofía de operación? Primero, establecer cómo debería operar el sistema en condiciones normales. ¿Sí? Ejemplo sencillito, si hablamos de tanque elevado, bueno, ¿cómo se llena el tanque? Bueno, a través de una bomba. ¿Y quién le da la orden a la bomba para que pare o arranque? Y vamos a establecer, por diferencia de niveles, vamos a establecer un nivel máximo y un nivel mínimo. Bueno, todas esas cuestiones. ¿Y después qué? ¿Del tanque a dónde vamos? Sí, vamos a salir con dos líneas, una va a abastecer la parte de proceso, tenemos agua de producto, entonces esa agua no la podemos mezclar, la tratamos y la tenemos que almacenar aparte, ¿sí? Porque si no yo estaría almacenando en un gran tanque agua que es cara, costosa, y estaría abasteciendo, por ejemplo, los inodoros con agua tratada con la calidad que necesita el producto. ¿Para qué? ¿Sí? Si con que sea agua, si agua de río va bien, si es agua de lluvia va bien también. No para el producto. Entonces, bueno, ¿cómo debe operar mi sistema en condiciones normales? Es la primera parte que resolvemos en la filosofía de operación. Después nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa si? ¿Dónde puede fallar? ¿Qué pasa si falla? ¿Sí? Ustedes cuando hicieron gas y si pusieron una planta de regulación o una instancia de regulación, se habrán preguntado, ¿qué pasa si falla la reguladora? ¿Revienta la instalación? Bueno, entonces ahí decidieron poner válvulas de seguridad o válvulas de alivio. Bueno, en cada instalación ustedes se preguntarán dónde pueden, sí, cuáles son los modos de fallo o dónde puede fallar la instalación. Y evaluar qué pasa cuando falla. ¿Qué pasa? Se pone en riesgo toda la instalación, se pone en riesgo las personas. Si falla, bueno, a lo sumo no pasa nada, me quedo sin suministro y ya está. Ahí evaluarán ustedes qué pasa cuando el sistema entra en falla. Dependiendo de la peligrosidad de esas fallas, primero para las personas y después para los bienes, tengo que definir qué protecciones debería contar esa instalación, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablamos de la válvula de seguridad en el caso de gas. Y una vez que se fue la falla, ¿cómo vuelve el sistema a las condiciones operativas? ¿Vuelve solo, o sea, en forma automática? ¿Alguien tiene que ir a levantar una palanca, girar una válvula, apretar un botón? Y, importante, ¿cómo se realiza el mantenimiento de la instalación? Tenemos que diseñar pensando en la facilidad de mantenimiento. Primero diseñando, pensando en evitar cualquier tipo de, o sea, minimizar el mantenimiento, ¿sí? Si yo dejo cosas a la intemperie en mi instalación o hago tendidos que después van a complicar desde el punto de vista de la corrosión a mi instalación, bueno, el mantenimiento va a tener que ser mucho más frecuente si yo agarro y diseño pensando en evitar esas cuestiones. Y después, como mantenimiento siempre se necesita, bueno, ¿qué facilidad tengo? Yo cada vez que tengo que mantener, tengo que estar bajando, ¿sí?, por una escalerita
a 2 metros subterráneo para, qué sé yo, extraer una bomba y tengo que poner aparejos y cosas raras porque tampoco el lugar me da para trabajar in situ. Bueno, cuando uno diseña, no dejen de contemplar que la instalación va a necesitar mantenimiento y hay que generar las condiciones para que esas tareas se puedan hacer de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Bien, seguimos. Bueno, ya con toda esta información, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro primer diseño conceptual, ¿sí? Nuestro primer diagrama o nuestro diseño preliminar de la instalación. ¿Sí? Ya tenemos caracterizados los consumos, establecimos las condiciones de servicio y las necesarias, entonces ya sabemos si vamos a necesitar algún tipo de acondicionamiento de alguna variable. Y también establecimos la filosofía de operación, ¿sí? Cómo va a funcionar mi sistema, qué seguridades le tengo que dotar al sistema, cómo el sistema vuelve a las condiciones normales de operación. Todo eso lo voy a volcar en un diagrama. No sé, bueno, acá había una imagen de un ciclo de mejora, un PDCA. ¿Por qué? Porque esto no es que de una lo van a hacer, ¿sí? Como está ilustrado acá, hay que tirar distintas alternativas, ¿sí? Evaluar distintas alternativas. Es un proceso de mejora continua, si se quiere, ¿no? De refinamiento, hasta yo llegar a un diagrama. Fíjese, yo acá no puse ni computadora, ni programa, ni software demasiado específico, lápiz y papel, ¿sí? Así tiene que quedar. ¿Por qué? Porque yo le dije que acá prima la creatividad. Entonces, acá tenemos que ser creativos. Y la otra cosa es que el diseño se puede hacer de forma individual, pero es mucho mejor si lo encaramos como un trabajo en equipo y colectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habilita la discusión, porque el nivel va a ser mucho más que el nivel de las sumas individuales, ¿no? De cada uno de los integrantes. Y bueno, ahora en la en esta nueva forma virtual, en esta cuarentena, por ahí no podemos sentarnos en torno a un papel y un lápiz y discutir todos en una mesa, pero bueno, no quita que usando herramientas virtuales, no perder esto, ¿sí? Como práctica del diseño y no meterse directamente a querer diseñar, a quemar esas dos etapas, ¿no? A querer hacer un diseño conceptual y una ingeniería de detalle en el mismo paso. Porque a nadie le sale, ¿sí? Tenés que tenerla muy clara para llegar a un diseño óptimo de una. Entonces, no se compliquen haciendo planillas de cálculo demasiado complejas en esta etapa, ni queriendo resolver layout final o tendido final cuando todavía no sé ni cómo va a ser la instalación. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo mi primer diseño conceptual. Ahora tenemos que empezar a dimensionar. Lo primero que vamos a dimensionar son las líneas de transporte. Después, la clase que viene, vamos a ver el tema del tanque de reserva y de la bomba, o de las bombas. No vamos a entrar en detalle de las cuestiones de tratamiento y acondicionamiento. Eso, cada equipo de trabajo, si se le presenta la necesidad, bueno, lo verán en detalle, ¿sí? Después, cada uno con su ayudante. Bien, ya tenemos nuestro primer boceto, nuestro diseño conceptual. Tenemos más o menos establecidas por dónde van a pasar las líneas, cuántas líneas van a ser, a dónde tengo que llegar, qué elementos tengo que tener, válvulas, seguridades. Llega un momento de decir, bueno, de darle
dimensiona esa instalación. Entonces vamos a ver cómo encaramos el trabajo de cálculo y verificación. Bien. Ahora tenemos que establecer los caudales de diseño. Ahora son los caudales, ya no es el caudal particular de cada artefacto, de cada equipo que determinamos primero, sino los caudales que van a circular por las diferentes líneas, ¿sí?, de tubería. Desde la principal, que va a ser la que me va a traer el suministro desde la fuente, hasta los consumos, y las distintas líneas secundarias que abastecerán a los distintos consumos. Lo primero que tengo que establecer yo para determinar los caudales en cada línea, puedo hacer dos hipótesis de cálculo, ¿sí? Esta es otra cosa importante. Van a tener que ustedes establecer hipótesis. ¿Por qué? Porque no tenemos toda ciencia cierta. Estamos en la fase de proyecto, entonces vamos a tener que asumir determinadas cosas para poder hacer el diseño. Entonces, yo puedo considerar que todos los consumos requieren agua al mismo tiempo, o sea, que todos los consumos de la planta están andando al mismo tiempo, ¿sí? Todas las canillas abiertas, toda la ducha abierta, todos los inodoros funcionando, la torre de enfriamiento funcionando, la caldera funcionando, ¿sí?, y todos los otros consumos que a ustedes se les ocurra de agua funcionando, ¿sí? Eso es una hipótesis. Entonces, bueno, ahí, esto era sumatoria, ¿eh? Acá se ve que cuando subo la versión acá al botón, me cambia algunas configuraciones o algunas tipografías. Entonces, en ese caso, que todos los consumos están funcionando, el caudal de diseño va a ser la sumatoria de todos los caudales, ¿sí?, parciales. ¿Cuál es el peligro de esto? El sobredimensionamiento. ¿Por qué? Porque todos sabemos que simultáneamente no están todos los consumos funcionando. Si tengo consumo de proceso es porque la gente, ¿sí?, la gente abocada a producción está produciendo y no está en las duchas. Para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, considerar que esos dos consumos están funcionando simultáneamente me deja una tranquilidad, porque yo hice una instalación que no hay problema con esto. Quédate tranquilo, un caño así, pero sin agua no se van a quedar nunca. Sí, pero estoy incurriendo en un sobredimensionamiento. Y esto, ustedes piénsenlo en plata, ¿sí? Sobre todo ahí sí, el gasto fuerte en inversión. O, que es la más acertada, la otra hipótesis es considerar que solamente un número determinado de consumos están funcionando simultáneamente en un periodo determinado de tiempo. Y acá puedo hacer dos cosas. Vos decís, ¿cómo sabés? Bueno, si no sé, puedo adoptar un factor de simultaneidad, ¿sí? Y entonces, en ese caso, el caudal que yo voy a usar para el diseño va a ser la suma de todos los caudales, pero afectado por un factor que llamamos factor de simultaneidad, que va a estar entre 0 y 1. 1 sería este caso, ¿no?, en que todo está funcionando. 0 en que nada funciona. Y de ahí, todo el rango me cubren las distintas alternativas que yo podría tener de simultaneidad de consumos. Para hacerlo así, hay fórmulas también para sacar factores de simultaneidad. Pero bueno, más que nada, a mí hoy me interesa lo conceptual. Las fórmulas, todo eso que están en los libros y seguramente con los apuntes que ustedes tienen, lo ven. Yo hoy simplifiqué lo máximo posible. La matemática, yo hoy no le voy a enseñar matemática, ni despeje de fórmulas, ni conceptos básicos, ¿sí?, sino que voy a tratar de transmitirle lo conceptual aplicado a la instalación y al diseño de la instalación. Entonces, yo voy a adoptar un factor de simultaneidad que va a contemplar esa realidad de que no todos los consumos están funcionando, sino que hay una parte.
Si yo supongo que la mitad de mis, vamos a agarrar solamente para ejemplificar caso sanitario. Si yo quiero determinar los caudales que voy a usar para agua sanitaria, una hipótesis de cálculo podría decir, bueno, yo voy a considerar para dimensionar que la mitad de mis artefactos funcionan simultáneamente. Entonces, bueno, multiplicaré acá el caudal de todos mis artefactos multiplicado por 0,5 o dividido 2, que es lo mismo. ¿Sí? Si ustedes creen que es menos, un tercio multiplicado por 0,33 y así. ¿Sí? Esta situación es mucho mejor que esta. El riesgo acá es quedarse corto. Pero bueno, ahí después ustedes lo corrigen metiéndole un factor de seguridad y bueno, ahí entre la simultaneidad y la seguridad compensan un poquito la cuestión. No se olviden de las futuras ampliaciones. Y la otra, esto sería lo ideal. Lo que pasa que para hacer esto, ahora vamos a ver qué es, necesito ciertos datos o tener muy claro, aunque no tenga los datos, muy claro cómo es la realidad del consumo en una industria, o ya sea por similitud con proyectos similares o plantas similares, que yo pueda extrapolar a mi caso. Si bien mi planta todavía no está funcionando, pero bueno, es muy parecido a lo que pasa en la planta A y tomar eso como ejemplo. Y es establecer el perfil de consumo. ¿Qué es el perfil de consumo? Esto después nos va a servir también para el tema del tanque. El perfil de consumo lo que me va a dar es cómo se consume el agua en las distintas horas que abarca una jornada laboral. Yo tomé 8 horas, por ejemplo. ¿Sí? Como ya dijimos, no todos los consumos funcionan simultáneamente, entonces, en función de qué consumos estén funcionando en un instante de tiempo simultáneamente, voy a tener distintos caudales. ¿Sí? Esto lo puedo hacer a través de un análisis estadístico. Si hay una planta funcionando o hay una planta que se parece a la mía, yo hora a hora, ¿sí?, puedo salir y mirar, está funcionando esto, lo otro, y lo registro. Así varias veces, ¿no? Durante varias jornadas. Hasta hacer un histograma y sacar, ¿sí?, una curva de probabilidad de que estén funcionando simultáneamente esos consumos. O la otra, hacer hipótesis. ¿Sí? Acá ya necesitamos un poquito más de experiencia, un poco de imaginarnos cómo funcionaría la planta. Si yo tengo agua que se consume en el proceso, bueno, ver que por ahí las horas donde se va a consumir el agua del proceso van a ser las horas en que yo estoy produciendo, que en la hora del almuerzo quizás el proceso corte, entonces puedo tener una disminución de ese consumo, entonces el agua general de la planta va a bajar, que al final del turno todo el mundo se va a duchar y consume mucha cantidad de agua, entonces se me puede dar el mayor consumo en la última hora. ¿Sí? Estamos hablando siempre de caudales, no de volumen. Siempre hablamos de caudales. Esto es como, ustedes hicieron pluvial ya. Bueno, es parecido a pluvial, ¿no? A mí no me importa la cantidad de milímetros que cayeron para dimensionar pluvial. Me importa el caudal de diseño, ¿sí?, los milímetros por minuto, a la tasa que está cayendo. Bueno, esto es lo mismo. Me importa simultáneamente, tengo que dimensionar mi instalación para que me pueda abastecer el caudal que se consume en un determinado momento. Entonces yo voy a elegir el máximo. Si yo tuviera que dimensionar esta instalación con este perfil de consumo, bueno, el caudal que yo elegiría acá para dimensionar, por ejemplo, la línea principal, sería este, de 4 metros cúbicos hora. ¿Sí? No importa que se me den en la última hora, en el medio o al principio del turno. ¿Sí? Yo sé que en un momento del día yo llego a este pico de consumo. Bueno, mi instalación tiene que
bancar esto. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Esto después lo vamos a retomar el viernes que viene cuando calculemos el volumen de agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Bueno, una vez que tengo, y ahí ya entramos en las cuentitas, esto es lo que nos gusta a nosotros, ahí agarramos el Excel, ¿sí? Ahora estamos más cómodos. ¿Cómo vamos a arrancar a dimensionar? Hay dos formas, en realidad son dos variantes de lo mismo, el mismo perro con distinto collar, pero le voy a explicar esta que le va a resultar la más sencilla y también me va a servir bien para que conceptualicen y tengan bien claro cuál es la variable de diseño, qué es lo que yo estoy buscando. Es importante, para poder diseñar bien, es importante esa primera definición del problema, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. ¿Sí? Porque si no empezamos a hacer verificaciones y cuentas que terminan complicando el diseño y mostrándonos un montón de alternativas que en realidad no son tales, no existen. Ya vamos a ver, una es la de reverificar y reverificar la velocidad. Como concepto, ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a empezar primero a dimensionar. Nuestra principal necesidad, no me voy a meter con el tema de composición del agua, todo eso, porque eso es propio de cada necesidad, pero todos van a tener una cierta necesidad de caudal y sobre todo una cierta necesidad de presión. Eso es lo que yo tengo que asegurar. Mi instalación tiene que darme el caudal que necesito en cada punto y con la presión que necesito en cada punto. ¿Bien? Entonces, está harto conocida por ustedes, la ecuación de continuidad. Ahora sí la voy a usar con todas sus hipótesis como banda. Hasta ahora con los gases veníamos haciendo un poquito de abuso, ¿no? Estábamos usando una ecuación para fluido incompresible con fluidos que son compresibles. Pero bueno, ahí es donde le digo que es importante saber el campo de aplicación de cada cosa. ¿Qué es lo que yo puedo esperar de un método de cálculo? ¿Y cuál es su campo de aplicación? ¿Dónde es confiable? ¿Dónde es confiable con cierta reserva? ¿Dónde puedo despreciar errores? Por ejemplo, usar continuidad con gases para baja presión o en un rango de presión. El error que se me mete es muy poco. Entonces, estuvimos abusando un poquito de esta. Ahora, bueno, para agua, fluido tampoco es incompresible, pero bueno, además, pero idealmente fluido newtoniano lo podemos tomar. Y de ahí, nuestro dato es el caudal. Y vamos a despejar un diámetro, ¿sí? De este área ustedes lo pasan, como estamos hablando siempre, de tuberías circulares. Van a sacar un primer diámetro, yo le puse diámetro 1, que va a ser nuestro diámetro para arrancar nuestro proceso de cálculo. Y la otra variable que yo tengo es la velocidad. Efectivamente, nunca voy a saber cuánto es la velocidad en la cañería. No me va a interesar tampoco, salvo que yo meta un pitot o alguna forma de medir la velocidad, pero no es, conceptualmente no es la variable que a mí más me preocupe. Sí me preocupa por otras cosas. Me preocupa la velocidad asociada a la caída de presión, porque uno de los requisitos que yo tengo es garantizar la presión. Y ya vieron, ustedes ya saben que las pérdidas de carga o las pérdidas de presión crecen con la velocidad al cuadrado. Entonces ahí sí la velocidad toma sentido, ¿sí? No la estoy despreciando. Lo que sí no es una variable elegida, o sea, no tiene peso per se, ¿se entiende a dónde voy? Sí me interesa mantenerla dentro de cierto rango y que va a ser el rango de velocidades de diseño que yo le voy a imponer a mi instalación. ¿Sí? Yo la voy a empezar a dimensionar diciendo, bueno, mirá, yo no sé cuál va a ser la velocidad, si 1,5, 2,3, y ni me interesa, pero sí yo voy a hacer todo para que mantener dentro de este rango
mi velocidad de diseño. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra que si yo mantengo dentro de este rango, las pérdidas de carga totales se mantienen en un mínimo. ¿Dónde me puede llegar a interesar la velocidad? Como fue, por ejemplo, casos donde yo tengo fluidos que circulan a más alta velocidad que esta, como aire o gas, con el tema asociado a las vibraciones. Vibración y ruido. Pero el ruido entendido como vibración. También el ruido tiene dos componentes, vibración y molestia. En algunos casos específicos puede ser que yo necesite verificar velocidad, sobre todo cuando tengo código de convivencia urbano, como en Capital Federal. Yo viví en un edificio en Capital que a la noche se escuchaba cómo cantaban los caños, ¿sí? Y es molesto, y pasa a los decibeles permitidos. En ese es el único caso que yo voy a calcular velocidad. Para cuestiones más generales, sí, lo que voy a usar yo es imponer una velocidad de diseño. Y yo sé que si me mantengo en este rango, las pérdidas de carga se van a mantener en un mínimo, las vibraciones, o sea, un análisis de vibraciones sería muy complicado, no vamos a entrar en ese detalle. Si fuera necesario hacer una instalación, bueno, lo haremos y va a estar íntimamente también ligada a la velocidad. Pero para el caso más general, yo voy a imponer una velocidad de diseño que va a estar entre 1 y 3 metros sobre segundo, ustedes lo eligen. Dentro de ese rango es un rango recomendable. Una vez que obtengo este diámetro 1, la otra cosa que yo tengo, el segundo paso que tengo que hacer, es seleccionar el material de mi tubería, ¿sí? Que puede ser diferente de acuerdo a las líneas y de acuerdo al uso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver de qué depende el material de la tubería. Una, del uso. Si yo voy a usar agua para producto, estoy elaborando una bebida, o estoy elaborando una mermelada, un alimento que contiene agua, o donde yo disuelvo cosas en agua, yo no puedo poner una tubería de hierro negro, donde tengo alta probabilidad de corrosión, y todo ese óxido vaya a parar dentro del producto. Bueno, entonces el uso ahí me va a imponer materiales aptos, ¿sí?, inocuos para la producción de alimentos. Más común el acero inoxidable. La otra puede ser la composición, ¿sí? Si yo estoy tomando agua de mar, vimos que una de las fuentes podía ser grandes espejos de agua, podré tomar agua de mar. Bueno, la composición del agua de mar me va a determinar qué materiales puedo usar y cuáles no. La presión y la temperatura de trabajo, ¿sí? Ustedes después cuando entren ya a cañerías comerciales van a ver que hay rangos de presión y temperatura de trabajo para cada tipo de cañería comercial que yo tengo. Otra es el tendido, ¿sí? No es lo mismo que yo haga una, por ejemplo, para la parte administrativa, de oficinas, por una cuestión estética, decida hacer una instalación empotrada, entonces, bueno, ahí podré usar caño de polipropileno, pero si voy a hacer un tendido aéreo, ya me conviene algún material que me dé mucho más resistencia, si no me voy a poner más soportes que caño, y no va a quedar bien tampoco. O, por ejemplo, voy a una instalación subterránea donde yo sé que arriba está pasando vehículos, tengo que hacer un paso por debajo de una calle, entonces ahí va a ver, las condiciones del tendido me van a generar condiciones de resistencia que necesito. Y la otra también es la protección contra la corrosión, ¿sí? Si va a ser una cañería enterrada, si estoy en una atmósfera corrosiva, bueno, todo esto me va a determinar qué materiales son aptos y cuáles no. Una cosa que no aclaré, cuando hablamos de diámetro, hasta que yo no les diga vamos a pasar a diámetros comerciales, siempre estamos hablando del diámetro de pasaje, que es el área, o sea, ¿por qué? Porque este es el área efectiva por donde va a circular el fluido. O sea, sería el diámetro interno de la tubería, ¿sí? El que yo calculo acá. Vamos a ver después porque entre diámetros comerciales y diámetro de pasaje vamos a ver que hay diferencia. ¿Sí? Cuando ustedes hablan de cañería de 2 pulgadas, de 1 pulgada y cuarto, me están hablando de diámetros nominales comerciales. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que si vamos a poner que yo hice este cálculo en pulgadas y acá me dio media pulgada, yo no puedo ir a comprar una tubería de media pulgada, nominal, porque seguramente el diámetro interno es menor. Después vamos a ver algunas tablas. Entonces, este diámetro, siempre que hablamos de diámetro de cálculo, hablamos de diámetro de pasaje, diámetro interno de la tubería. Bien. Una vez que tenemos ya seleccionado el material, que son las dos cosas que necesito, y el diámetro, esto, ustedes, ¿qué van a hacer? En ese diagrama que yo les dije que van a armar, ese primer diseño conceptual, van a establecer los consumos, dónde están, y van a establecer distintas líneas para abastecer esos consumos. A esas líneas ustedes le van a poner las presiones y los caudales de trabajo que fueron calculando, ¿sí? Y que están calculando acá, y eso les va a determinar un diámetro. Bien, ahí ya tendríamos dimensionada la cañería, pero yo además tengo que asegurarme que al consumo estoy llegando con una determinada presión. Entonces yo tengo que ver que mis caídas de presión, mis pérdidas de presión o mi pérdida de carga no superen determinado valor que haga que en el punto de consumo yo tenga una presión menor a la necesaria. Para eso necesito, ustedes ya tienen en la cabeza la ecuación de Darcy-Weisbach y saben que la rugosidad relativa, ¿sí?, depende del material de la tubería. Entonces, además de calcular el diámetro, necesito saber de qué va a estar hecha mi tubería. No quiere decir que yo, o sea, después acá puedo usar para las distintas líneas puedo usar distintos materiales, ¿sí? Por eso es importante hacerse primero el diagrama. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que definir una pérdida de carga admisible. ¿Qué contemplamos como esperable en nuestra instalación? ¿Sí? ¿Cuánto de esa presión disponible estoy dispuesto yo a perder por una cuestión básicamente de diseño? ¿Sí? Porque ustedes saben que las pérdidas de carga están compuestas por las pérdidas de fricción, que dependen de la longitud de las tuberías, y por las pérdidas en accesorios o pérdidas locales, que tienen que ver con la cantidad de codos, curvas, válvulas y accidentes, digamos, o equipo, un filtro, ¿sí? me provoca una caída de presión, expansiones o contracciones de diámetro, todo eso me va generando pérdidas. Bueno, ¿cuánto yo admito de esa presión disponible que yo puedo perder como pérdida de energía en la instalación? Bueno, por ejemplo, yo podría definir una pérdida de carga admisible que no supere el 1% de esa presión disponible. ¿Bien? Esto puede variar, esto hay que contemplarlo en cada caso. Si hay instalaciones muy complicadas, con mucho trayecto, muy extenso, bueno, acá entra en juego. Yo puedo lograr que esto se mantenga así, pero quizás a fuerza de meter grandes diámetros, ¿sí? Y ahí donde viene cuando los cálculos, los costos se vuelven significativos. Bueno, hay todo un estudio que se llama de diámetro económico para definir, a ver, bueno, no te pongas tanto sudo en 1%, admitime un 3% de pérdida de presión, pero eso a mí me significa bajar mucho, por ejemplo, los diámetros. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Es que hay que estudiarlo en cada caso, ¿sí? Estos son recomendaciones generales, criterios generales de diseño. Yo lo que quiero que se lleven más que nada el concepto del quehacer del diseño, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Saber que voy a tener que suponer y asumir cosas que cuanto más experiencia tenga y mejor haga mi modelo, bueno, más cerca de un resultado satisfactorio va a estar. Pero no se queden que las pérdidas siempre tienen que ser menos que un 1%, esto hay que evaluarlo. También mayores, y no está bueno perder, que yo, un 5% de la energía disponible. Pero bueno, ya les digo, eso hay que evaluar en cada caso. Bueno, vamos que ya falta poco. Vamos
Ya tengo el material, entonces, ahora sí, la primera verificación que voy a hacer, y para el caso general de agua, la única, es la pérdida de carga. ¿Sí? Ver que no tengo una pérdida de energía en mi instalación que supere un determinado porcentaje de la presión disponible. Y ustedes conocen la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular eso. ¿Sí? Hay muchas, pero bueno, esta funciona bastante bien. ¿Qué pasa? Y acá volvemos otra vez al tema de la velocidad. Yo voy a usar la ecuación de Darcy-Weisbach, pero la voy a poner en función del caudal. Ustedes ya saben cómo está relacionado caudal con velocidad. ¿Sí? Si yo despejo velocidad, ustedes saben que acá va el término velocidad al cuadrado. Si yo despejo velocidad, me va a quedar caudal sobre área. Pero, ¿por qué pongo yo la ecuación de pérdidas totales en función del caudal? Porque es mi variable de diseño. Es lo que sí yo sé que mi instalación necesita. Después, si la velocidad es 1,5, 2,3, 1,8, a los fines de mi velocidad, de mi instalación, no tiene mucho sentido ponerse, ¿sí? O a imponer una velocidad acá, a la ecuación. Si yo ya tengo un dato, que es mi dato de arranque del diseño, que es el caudal, sí, está relacionado con la velocidad, por supuesto, pero conceptualmente es distinto, ¿sí? Por eso yo uso la ecuación de Darcy-Weisbach en función del caudal, ¿bien? Aparte porque ya tengo los caudales por línea. Si yo fui haciendo mi diagramita, para cada línea puedo directamente usar ese valor. Ahora sí, me hice la tablita en Excel, uso ese valor de caudal que ya determiné. Y pongo la función de la ecuación de pérdida de carga en función de cuál es mi variable de diseño, que es el caudal. Es un simple despeje matemático de dos ecuaciones, no vamos a entrar, en el apunte está también desarrollado. Bueno, lo que ahora tengo que hacer es, está bien, ya calculé las pérdidas de carga ahí, son muchas, son pocas, ¿cómo es? Bueno, para eso yo he definido una pérdida de carga que yo admito, ¿sí? Un tanto por ciento de esa presión disponible. Entonces tengo que preguntarme si las pérdidas de carga en ese tramo son menores que la admisible, entonces me quedo con el diámetro pasaje 1 que calculé como diámetro interno. Si no, tendré que adoptar un diámetro mayor, puede ser el inmediatamente mayor, y volver a verificar. ¿Bien? Esto ya lo han hecho para todas las tuberías, nada más que me interesaba repasarlo conceptualmente para el tema de agua. Una vez que ya tengo el diámetro de pasaje, como estos son tuberías que trabajan con una determinada presión, por ahí en la mayoría de los casos la presión es baja y no hay tanto problema, pero puedo estar trabajando a presiones elevadas, ¿sí? Y mi cañería tiene que poder resistir, ¿sí? Esa presión interna. Entonces acá tenemos que analizar un poquito o repasar un poquito lo que eran los tubos sometidos a presiones internas. ¿Por qué? Porque eso me va a definir la resistencia que tiene que tener mi tubería, que va a estar dada por el espesor, ¿sí? El espesor de pared, lo que llamamos espesor de pared, acá se ve bien, lo que llamamos espesor de pared del caño, y que ese espesor va a depender de la presión y de la temperatura de trabajo, ¿sí? Por una cuestión de las tensiones admisibles. ¿Cómo puedo yo seleccionar el espesor de tubo que necesito? Una es de tablas, ¿sí? Según la norma, según el tubo, ¿sí? Según la norma del tubo que esté usando. Por ejemplo, hay tubos
que están construidos bajo norma STM, que yo, la 53. Si es inoxidable, quizás lo encuentre en normas API o en normas IRAM-YAS o alguna otra norma, DIN. ¿Sí? Esas tablas me van a dar para cada diámetro, me van a dar un diámetro exterior y un espesor de pared y una presión de trabajo admisible. Bueno, yo tendré que, en función de eso, del diámetro que necesito interno y del espesor que necesito por la presión, seleccionar el diámetro comercial que necesito. La otra es hacer un por cálculo. ¿Sí? Y acá yo le puse como ejemplo dos cálculos diferentes. Uno que lo pueden encontrar en los catálogos de fabricantes de tubos de polipropileno, por ejemplo, para termofusión, donde calculan el espesor con esta fórmula. O si estamos hablando de cañerías de servicio a presión, puede usar la fórmula que está en el código ASME. Esto creo que ya lo vieron en gas también, la B31.8, y calcular el espesor. ¿Sí? Yo no voy a meter hoy ya le dije, con fórmulas, porque esto lo tienen en la bibliografía, seguramente ya lo aplicaron en gas, si trabajaron con alta presión, y por eso, y depende también del material o el tipo de tubo, bajo qué norma está ese tubo, la fórmula que me sugiere la norma para calcular el espesor. Pero lo que yo quiero que se queden con la idea de que necesito saber qué diámetro interno tengo que tener y qué espesor de pared. Yo no puedo elegir cualquier caño, un caño galvanizado de pared delgada, por ejemplo, para trabajar a altas presiones, ¿sí? Porque no le va a dar la resistencia mecánica. Quizás, hay que ver. Bien. Y bueno, finalmente llegamos. Yo lo que calculé fue un diámetro interno. Ahora, ustedes cuando van a seleccionar el tubo, ya, para especificarlo, para hacer esa lista de componentes, van a caer a tubos que existen comercialmente. Entonces se van a encontrar con esto. Que ese diámetro 1 que yo calculé interno no lo tengo en ningún lado. Por ejemplo, acá tenemos tubo galvanizado bajo IRAM-YAS U500. ¿Sí? Y fíjense, lo que a mí me dicen como tubo de media pulgada, fíjense lo que es el diámetro interno, el diámetro externo, por ejemplo, y el espesor. Ustedes hagan la cuenta de 25,4 por 0,5, que sería media pulgada, eso le va a dar un valor, ¿sí? 12,7. Díganme, si 12,7 se corresponde con 21,3 que tengo de diámetro exterior, o hagan 21,3 menos 2 veces el espesor, y van a ver que este diámetro nominal, comercial, por eso es nominal, porque es de designación, no tiene nada que ver con mi diámetro de cálculo. ¿Sí? Ni van a encontrar qué es el diámetro externo de la tubería, ni qué es el diámetro interno. Agarremos otra norma, el milímetro, por ahí que es más fácil. Tubo bajo norma DIN. Acá tenemos diámetro nominal, vamos a agarrar el de 20 pulgadas. 20 pulgadas, 20 milímetros, perdón. Diámetro exterior, 26,9. Diámetro exterior, 26,9. Y acá tengo ya calculado el diámetro interior, 22,9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si a mí el D1 me dio 20 y yo elegí este tubo, bueno, cumpliría, ¿no? Porque tengo 22,9 interior. ¿Sí? Pero ese D1 no es el diámetro nominal. ¿Sí? Tengo que buscar qué diámetro nominal se corresponde con dos cosas. En realidad para los tubos se establece una relación que es diámetro exterior sobre espesor. ¿Sí? Seguramente ustedes escucharon hablar de schedule. Bueno, repásenlo eso tiene que ver con esto. Yo tengo que ver
qué tubo tiene el diámetro interior que yo necesito y el espesor que yo necesito, y ahí fijarme cuál es el diámetro nominal para hacer la especificación, ¿sí? Este diámetro nominal es el que yo voy a poner después en los planos, ¿sí? Cuando nosotros le decimos faltan los códigos de la cañería, ¿no? Y el primer campo del código de la cañería, ustedes encontraron que es diámetro. Bueno, ese diámetro en pulgadas, por ejemplo, es el diámetro nominal, ¿sí? Si además fuera, qué sé yo, diámetro 2 pulgadas, Schedule 40, bueno, ahí ya me lo termina de más o menos especificar al caño. Ya sé que ese diámetro 2 pulgadas nominal tiene estas características, ¿sí? Entonces, en los planos, ¿qué va a figurar? No el diámetro de cálculo, sino el diámetro nominal. Porque yo la compra, la provisión de materiales, lo voy a hacer a través del diámetro nominal. ¿Bien? Y fíjense que son discretos, ¿sí? Yo no tengo toda la gama. Por eso que también estoy bastante cubierto. Muchas veces. ¿Por qué? Porque seguramente cuando yo vaya al diámetro comercial que más se aproxima a mis condiciones, seguramente va a estar por arriba de lo que yo necesito, entonces ahí hay como un margen de seguridad. Pero bueno, lo que les quería mostrar es cómo se selecciona el tubo. Tener bien claro, cuando a mí me dicen qué es diámetro nominal, ¿sí? Y qué es el diámetro que yo calculé y cómo se relaciona. ¿Bien? Yo la especificación, la compra, los planos, lo voy a hacer de acuerdo al diámetro nominal. Pero ese diámetro nominal, ¿cómo lo seleccioné? Bueno, teniendo en cuenta el diámetro interno y el espesor, o el diámetro externo y el espesor, ¿sí? Pero me tiene que asegurar el área de pasaje. No nos olvidemos de dónde venimos de la ecuación de continuidad. Y nosotros ese diámetro calculamos imponiendo que ese caño me tenía que garantizar ese caudal, ese Q que yo puse, a una determinada velocidad, entre 1 y 3. ¿Sí? Así yo llegué a ese diámetro interno. Bueno, ese diámetro interno entonces va a ser mandatorio para que se cumplan esas condiciones, ¿sí? Ya creo que estamos bien. Hasta acá llegamos hoy. La clase que viene, el viernes que viene, no el miércoles, sino el viernes que viene, vamos a seguir con tanque de reserva y selección de bombas. Ahora, bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, pude habilitar el audio, Pablo. Lo logré después de mucho tiempo. Buenas Bueno, tardes. ahí le quiero contestar a Nicolás. Sí, hay teoría el miércoles. Ah, sí, Hay la teoría, teoría. perdón, Vamos a hacer fuerza electromotriz. Y el viernes sigue Pablo con agua. claro. Sí, por ahí yo fui demasiado simplista. No quiere decir que no haya clase el miércoles, por favor. Clase hay, lo que pasa que, bueno, yo no podía continuar el miércoles la clase. Van a ver fuerza electromotriz. Seguimos con Y el Nelson viernes Nelson. seguimos con Nelson y el viernes seguimos con este tema. Aparte para que quede un poquito en remojo todo esto y el viernes aparezcan algunas dudas. Corto Creo el que aparte video, que ¿eh? está todo muy... Ay, sí, dale. Ahí está. Espera. Ahí corté. Sí, dale, Pablo, ahí buenísimo. tenés una pregunta de Martín. Sí, ahí cortaste el video, sigue corriendo. No, ya No, corté.